Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de la gran advertencia que hay sobre la recesión que se avecina para este 2023. Quédate hasta el final del video y llénate de muchos más conocimientos aquí en Mr. Finanzas. Así que, sin más rodeos, comencemos. El acuerdo de los economistas y de los principales organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, piensan que ya la peor parte de la inflación monetaria ha terminado, después de que la mayoría de los países del mundo experimentaran aumentos de costos no vistos desde hace 40 años, en el 2022 que hemos dejado atrás. No hay duda de que la inflación seguirá perjudicando los bolsillos de millones de personas en este 2023. Sin embargo, dará un respiro general con una corriente lenta hacia abajo en el transcurso de este año. Hacia el final de ese periodo, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación mundial debería haber caído el 4,7%, simplemente por debajo de alrededor del 50% de su nivel actual. Obviamente, advierten los especialistas que lo que ocurre en cada una de las economías de cada país del mundo es diferente. Aunque algunos países lo están pasando peor que otros, al menos un tercio de los economistas del mundo corre el riesgo de caer en una recesión este año, señaló el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, muchos parecen coincidir en el que el desarrollo del Producto Interior Bruto mundial seguirá ralentizándose y que la inflación ha tocado techo. No obstante, se mantendrá en niveles altos, en un escenario que muchos ya ven como algo normal. Muchos se enfocan en que la inflación en 2023 va a estabilizarse, a pesar de que en todo caso será mayor que antes de la pandemia. Los expertos suponen que no veremos una caída rápida. El coste del petróleo ha bajado, pero se mantiene alto. Lo mismo es para las materias primas y todavía hay problemas puntuales en las cadenas mundiales de suministros. En esta línea, esperamos que los ritmos de inflación en 2023 sean inferiores que a los de 2022. Obviamente, requerirá tiempo, y no será en 2023 que se consiga volver a los niveles de inflación previos a la pandemia. Para esta situación faltan meses. De hecho, los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense piensan que habrá que esperar hasta 2025 para que la inflación vuelva al objetivo de la Reserva Federal, en torno al 2%. Gran parte de las presiones del mercado que se produjeron en 2022, por ejemplo, los costes energéticos con precios fuera de este mundo, el coste sumado de muchos artículos de uso cotidiano y emergencias, la subida de los impuestos y las comisiones de los préstamos aún no han ejercido todo su efecto. Por eso se cree que, a pesar de que habrá variantes regionales y públicas, casi con toda seguridad, la inflación total en la mayoría de los mercados desarrollados tocará techo a mediados de 2023. El otro punto en el que coinciden los expertos financieros es que la desaceleración de la inflación está relacionada con la recesión, lo que causará tormento a las familias. Al final, suponiendo que las familias tengan que pagar algo más por todo, lo que ocurre es que pueden comprar menos, pueden ahorrar en cosas diferentes como viajes o vehículos nuevos, sobre todo en el caso de que lo que nos estemos refiriendo sea pagar algo más por cosas fundamentales, por ejemplo, la alimentación y la energía, que es donde se concentran los incrementos de costes más fuertes. Si esto le añadimos que la mayoría de los bancos nacionales han fijado fundamentalmente su política monetaria y han subido los costes de los préstamos, esto se traduce en un menor consumo por parte de las familias y un menor movimiento para las empresas. Este último punto es el que puede desencadenar el desempleo y arrasar los precios hasta el piso. Es probable que se produzcan recesiones técnicas en numerosas economías durante 2023, haciendo que el crecimiento mundial caiga por debajo del potencial hasta el 2,6% desde el 3,3% del 2022. Sin embargo, desde la Oficina de Calificación Crediticia descartan una recesión grave en el mundo o que observemos una crisis monetaria mundial este año. En este clima, con el conflicto en Ucrania y las altas tensiones internacionales, con el coronavirus extendiéndose por China, el Reino Unido enfrentándose a un invierno de huelgas y una ola de frío en Europa, la comprensión financiera será realmente difícil de evitar. Bien, hacemos una pausa. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete a nuestro canal Mr. Finanzas. No obstante, a pesar de que para muchos expertos no habrá recesión o que para otros no sea tan grave, otros expertos aseguran una recesión para Estados Unidos, ya que su mercado de trabajo está más tenso que nunca, en un periodo de posguerra que sorprendentemente no se ha debilitado. Dicen que para enfriar la inflación de Estados Unidos, el mercado laboral debe tomar un respiro. Es más, hay que recordar que una recesión en las naciones desarrolladas provoca en su mayor parte una recesión en los sectores empresariales en desarrollo. El FMI anticipa además que las acciones para contener la recesión empujan a la baja de numerosas economías. De hecho, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, declaró en un programa de noticias de la cadena estadounidense CBS que esperan que hasta el 33% de la economía mundial entre en recesión este año. Kristalina Georgieva afirmó que 2023 será más duro que el año pasado, ya que el ciclo se está ralentizando en Estados Unidos, la Asociación Europea y China, tres de los motores del desarrollo mundial.
Existe un pesimismo sin límites por el futuro monetario en 2023. En ciertos lugares del planeta, la apuesta financiera, monetaria y social dibujará un año altamente inflamable. Sri Lanka ha sido la principal alarma. Una parte de las naciones que en 2023 presentarán circunstancias más delicadas son Pakistán, Egipto o Líbano. En cualquier caso, a pesar de la caída de los precios de la materia prima, en particular del petróleo, el acuerdo para comerciar granos de Ucrania, que dio un respiro a la inflación alimentaria a pesar de la subida de las tasas de préstamo, todas estas acciones encaminadas a controlar la inflación. También hay quien gusta de mantenerse más desconfiado sobre las predicciones para este año. Sin duda, 2022 es la ilustración inequívoca de lo mucho que la realidad puede alejarse de las estimaciones de los especialistas financieros. Hacia principios del 2022, importantes organizaciones garantizaban constantemente que la inflación de 2 dígitos que se mantenía anteriormente en numerosas economías era temporal, nada más lejos de la realidad. Otro de los peligros que podrían hacer naufragar el consenso de expertos es que el conflicto en Ucrania se salga de las manos. Estamos en un enfrentamiento tortuoso entre la OTAN, a través del ejército ucraniano, y una potencia atómica, Rusia, por lo que cuanto más se prolonga el conflicto, hay más riesgos de contratiempos o de intensificación de la guerra. Otro poder negativo es que está latente, en la sombra, es el enfrentamiento oculto entre China y Estados Unidos por el poder mundial. En este momento, Estados Unidos está ocupado con Rusia, sin embargo, eventualmente entenderá que su problema más serio es China, que de hecho está explotando lo que está pasando por la intrusión de Ucrania. No hay más que ver la última visita de Xi Jinping a Arabia Saudita y cómo lo recibieron. Igualmente, América Latina avanza hacia un duro atasco financiero, reafirmando el patrón descendente que marcaría el camino de la gran mayoría de las economías. Se supone que este año la región crecería 3,5% y apenas 1,7% en 2023. Existe una rápida elevación de las tasas de interés que busca suavizar el alce de los precios, las monedas debilitadas frente al dólar y personas que emigran a tierras más seguras en busca de mayor productividad. Si bien el aumento de los precios de algunas materias primas en los sectores empresariales internacionales ha dado un respiro a algunas economías latinoamericanas, al servir de colchón para paliar la emergencia, también ha encarecido los costos de otros artículos importados. La cuestión es que si las cosas han sido problemáticas hasta este punto, con los niveles de inflación no vistos en años y con las heridas que dejó la pandemia aún expuestas, el panorama futuro parece ser extremadamente difícil. El coste de la mayoría de los artículos de uso cotidiano seguirá aumentando. Se calcula un ritmo de inflación típico del 11,4%. Se espera que el crecimiento de la región se ralentizara a medida que el crecimiento de los países socios se debilite, las situaciones financieras se endurezcan y los costos de las materias primas se suavicen. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, déjanoslo saber con un like y activa la campanita de notificaciones para estar siempre conectado con nosotros. Déjanos saber qué piensas acerca de esta tan hablada recesión en la cajita de comentarios. Nos despedimos hasta el próximo video. Bye.